Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más conmigo. Y si no me conoces, mi nombre es Mayra Cisneros y hago estos videos para dar un poquito, enseñarles un poquito de la Biblia, consejos, ¿verdad? Y un poquito también hablar un poquito de mis experiencias a través de mi crecimiento con Dios. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es acerca, ¿verdad?, de cómo conectarnos con Dios, cómo conectarnos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que es un tema en el cual cada creyente, cada cristiano, ¿verdad?, ha tenido, ¿verdad?, un poquito de dificultad a través de su tiempo, ¿verdad?, en acercamiento hacia Dios. Y es muy importante analizar, ¿verdad?, este tema y cómo poder, ¿verdad?, obtener, ¿verdad?, ese acercamiento con Dios. Y vamos a estar hablando de 5 puntos, ¿verdad?, 5 formas en las cuales podemos, ¿verdad?, aumentar nuestra conexión y poder experimentar el Espíritu Santo y poder conocer más de Dios. Y con eso pues vamos a empezar. Yo creo que este tema, ¿verdad?, es un tema en el cual todos, ¿verdad?, como dije, cuando queremos, ¿verdad?, hemos tenido como ese tipo de dificultad en acercamiento a Dios cuando estamos comenzando, cuando apenas, ¿verdad?, estamos comenzando en conocer a Dios, en nuestro acercamiento con Dios, o a lo mejor también personas que ya tienen tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, que ya tienen tiempo conociendo de Dios, pero llega un punto o se estancan y no saben ya cómo es que podemos acercarnos a Dios, o sienten como que ya no pueden sentir su presencia. Entonces es muy importante, ¿verdad?, siempre en nuestra vida diaria tomar unos puntos, steps, ¿verdad?, que nos va a ayudar en nuestro crecimiento, en conocimiento de Dios, en acercamiento hacia su presencia y poder, ¿verdad?, tener esa conexión con el Espíritu Santo y poder tener y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas palpantes. Y estos 5 puntos o 5 formas, ¿verdad?, que yo siento, ¿verdad?, que son muy importantes y que tenemos que estarlas teniendo por obra, ¿verdad?, y estarlas teniendo, ¿verdad?, en nuestras mentes cada día. Y número 1, ¿verdad?, es orar sin cesar. ¿Por qué orar, verdad? Sabemos que la oración es una forma en la cual nosotros podemos conectarnos con Dios. Es una forma de nosotros poder hablar, ¿verdad?, con Dios, con el Padre, con nuestro amigo, ¿verdad? Y poder, ¿verdad?, dejarle saber todo lo que nosotros estamos sintiendo en el momento, las circunstancias que estamos pasando, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y simplemente, ¿verdad?, es una forma en la cual nosotros podemos experimentar el Espíritu Santo y poder conectarnos con el Padre. Entonces es muy importante, ¿verdad?, si tú realmente anhelas y deseas tener una conexión con Dios, sentir su presencia en tu vida, es muy importante que tú todos los días, ¿verdad?, tú tengas en mente orar sin cesar, ¿verdad?, orar cada momento. Y no te estoy diciendo, ¿verdad?, que es muy importante, ¿verdad?, entrarte, ¿verdad?, tú tomar tiempo para oración, ¿verdad?, para poder tener esa conexión con Dios, ese momento íntimo con Dios. Es muy importante que tú tengas cada día, todos los días, ese momento de conexión con Dios. Pero también estoy hablando de una oración que tú estés haciendo durante todo el día, sin importar dónde estés. Es como una conversación que tú tienes con Dios, ¿verdad?, en cada momento. No importa si tú estás en la escuela, si tú estás trabajando, estás limpiando tu casa, ¿verdad?, estás manejando. Tú tener, ¿verdad?, esa conexión y esa conversación con Dios en cada momento. Eso es algo muy necesario, algo muy que te va a ayudar a que tú aumentes esa conexión con Dios. Que lo tomes y lo mires como que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amigo y Él quiere que nosotros tenemos una conexión con Dios. Es lo mismo cuando tú estás conociendo un amigo nuevo ¿verdad?, o tienes amigos que tú deseas pasar tiempo con ellos, porque cuando pasas tiempo con esas personas tú los conoces más, ¿verdad?, y
y te la pasas bien, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios quiere tener esa conexión contigo. Dios quiere que tú te acerques con Él, que tú estés hablando constantemente de cada necesidad, de cada inquietud que tú tengas y tú estés diciendo, ¿verdad? Así como yo te estoy hablando a ti, estés hablando con Dios. Puede que no es necesario, ¿verdad? Que lo hagas así como en voz alta, pero puede en tu mente, ¿verdad? Que tus pensamientos y tengas una conversación cada momento con Dios. Y una vez más también orar sin cesar, ¿verdad? Para poder experimentar la presencia de Dios y para poder conocerlo, primeramente tenemos, ¿verdad? Que entablar una conexión con el Padre y conocer quién Él es, ¿verdad? Quién es nuestro Dios. Conocerlo en profundidad y conocer, ¿verdad? Que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es, ¿verdad? Nuestro confidente. Él es, ¿verdad? Nuestra ayuda, nuestro ayudador. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad? Tengamos en mente que si deseamos tener esa conexión, deseamos, ¿verdad? Vivir en Dios, en su presencia, tengamos en mente que tenemos que conocerlo. Y cómo más lo vamos a poder conocer si no es entablando una conversación, entablando una relación con Dios en cada momento. Por eso es muy importante que nosotros oremos, porque también en la oración, ¿verdad? Nosotros podemos hacer grandes cosas en la oración, ¿verdad? Las cadenas son rotas. En la oración podemos quitarnos todas inquietudes, que si tú tienes que, Dios, ¿por qué me está pasando esa situación? En la oración Dios te va a ayudar y te va a dar esa reafirmeza en tu vida espiritual, ¿verdad? En la oración es donde nosotros podemos sumergirnos en Él y poner todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades, y Dios es lo que Él anhela, Dios es lo que Él desea de nosotros, que nosotros nos acerquemos confiadamente a su presencia, orando, ¿verdad? Hablando con Él, entablando esa relación, esa conversación con el Padre. Forma número 2 es estudiar su palabra. Esta va conectada mucho con el número 1, porque no podemos estar orando y no estudiar su palabra, porque es una forma, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos conocer más a Dios. Es orar, ¿verdad?, porque tenemos comunión, porque tenemos conversación con Él, pero también ocupamos escuchar, poder escuchar su voz y poder entender quién es Dios. Y de la única manera que nosotros vamos a entender y conocer más de Dios es escudriñando y es leyendo su palabra, conociendo de su poder, conociendo de su verdad, conociendo lo que Él quiere que nosotros conozcamos de nosotros mismos, y también conociendo, ¿verdad?, lo que Él necesita que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes. Todo, ¿verdad?, los mandamientos, y conociendo de su palabra, conociendo de su poder, su gloria, ¿verdad? Es muy importante de que nosotros estemos escudriñando su palabra, porque no importa cualquier problema que venga a nuestras vidas, si nosotros tenemos claramente que quiénes nosotros somos en Cristo, quién es Dios para nosotros, quién es Dios en nosotros vamos a poder entender, ¿verdad? Y poder rechazar todo lo que quiera venir, todo dardo del enemigo, así como Jesús lo hizo, ¿verdad? En la prueba cuando Él fue al desierto, ¿verdad? Y el diablo lo tentó. ¿Cómo fue que Dios pudo contrarrestar esa tentación si no fue con la palabra de Dios, ¿verdad? Él recitándole la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos metamos a estudiar la palabra de Dios, escudriñar sus escrituras, ¿verdad? Porque va a venir el diablo también se sabe las escrituras, el diablo se sabe la Biblia. Cuanto más nosotros tenemos que entender y saber y ¿verdad? Escudriñar y estudiar su palabra, para que nada, ¿verdad?, nos venga a querer movernos de donde estamos, a quitarnos en la piedra, ¿verdad?, en nuestra piedra angular, que es Cristo, ¿verdad? Y que ningún viento, ¿verdad?, de doctrinas que no son de Dios, que vienen a querernos mover de donde nosotros estamos, de nuestra fe, nos vengan y nos quieran, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, que nosotros nos desenfoquemos de la palabra de Dios, de quién es Dios para nosotros y de lo que nosotros tenemos que saber. Y esa es la única forma en la que nosotros podemos, ¿verdad?, también conectarnos con Él, experimentar su presencia, experimentar su poder, porque vamos a conocer
lo que Dios, ¿verdad?, nos está diciendo que nosotros hagamos, y nos va a ayudar, ¿verdad?, para, como dije, ¿verdad?, que no nos venga nada, ¿verdad?, que nos pueda separar y que nos pueda hacer, ¿verdad?, que nosotros podamos confundirnos. Entonces es muy importante conocer, porque hoy en día, más que nada, o más que nunca hoy en día, ¿verdad?, con el internet y tantas formas en las cuales nosotros podemos estar aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Ahora más, ¿verdad?, también que estamos con lo que acaba de pasar de la pandemia, ¿verdad?, y que la gente se está quedando en sus casas y está mirando y buscando cómo llenarse, cómo conocer más de Dios, con tantas enseñanzas que podemos mirar a través de Facebook, a través de todo social media, ¿verdad? Hay un bombardeo de palabras, de predicaciones, de enseñanzas, y es muy importante que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos, para que no estemos escuchando personas o así enseñanzas donde nos están enseñando una doctrina contraria a lo que es de Dios. Y entonces es muy importante eso. Y verdad, así como dice en Josué 1:8, que nunca se te aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en ella. Así que por eso nosotros tenemos que meditar de día y de noche lo que Dios quiere, ¿verdad?, en su ley, en sus escrituras, y que nada, ¿verdad?, nos venga a confundir, y que también podamos conocer más quién es Dios, conocer más su poder, su grandeza, ¿verdad?, escudriñar. Y es algo tan hermoso, ¿verdad?, es algo tan precioso que a lo mejor al principio se nos hace difícil, ¿verdad? Lo digo por experiencia, ¿verdad?, ponernos a estudiar su palabra, pero una vez que tú empiezas a orar, que tú empiezas a buscar su presencia, a anhelar, vas a mirar que día tras día vas a estar queriendo conocer más, ¿verdad?, de Dios, conocer más de su palabra, ¿verdad? Así como cuando alguien está, ¿verdad?, que conoce a alguien, una chica o un chico, ¿verdad?, que nos gusta, y estás tú queriendo hablar por teléfono, ¿verdad?, con ellos todo el tiempo para conocer más de ellos. Es lo mismo con Dios, ¿verdad? Es lo mismo que debería de ser ese amor, ¿verdad?, ese apasionamiento de conocer su palabra, de conocer, ¿verdad?, su presencia, de saber quiénes somos nosotros en Cristo, que Dios nos ama. Punto número 3 es enfocarnos siempre en Dios, que nuestro pensamiento y nuestro enfoque todos los días y en cada momento esté siempre en Dios, que podamos entender que Él debe de ser nuestro primero, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, todo, que Él debe de ser nuestro centro. Y es muy importante, ¿verdad?, porque a veces nos metemos con tantas ideas, ¿verdad?, que a veces estamos que esto, que aquello, nuestra vida, ¿verdad?, cuando nosotros estamos trabajando, estamos ocupados, estamos haciendo aquello, y se nos olvida, y a veces tenemos nuestra mente llena de tantas cosas, que es normal, ¿verdad?, porque nosotros pues tenemos que vivir y tenemos tantas cosas en nuestros schedules que tenemos que hacer, que tenemos que lograr. Entonces a veces, ¿verdad?, se nos pierde ese enfoque de Dios, se nos pierde ese enfoque de la búsqueda de Dios, de consagrarnos, ¿verdad?, de vivir en santidad para Él. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, sea nuestro número uno, que Dios siempre nosotros, ¿verdad?, estemos enfocados en Dios en cada momento. Yo entiendo, ¿verdad?, que la vida a veces es tan atareada, de que tenemos tantas cosas que necesitamos hacer durante el día, tenemos tanta responsabilidad, pero aún incluso por eso, ¿verdad?, a veces tratar de no desenfocarnos de Dios, ¿verdad?, ese enfoque en nuestra mente, ¿verdad?, que a lo mejor durante el día puede que nos llenemos tanto de cosas que tenemos que hacer, pero venir, ¿verdad?, antes de dormirnos, no sé, al despertar, ¿verdad?, siempre es muy importante que en cuanto despertemos, ¿verdad?, gracias, Señor, por este nuevo día que me has dado. Gracias porque eres un Dios amoroso, que nos das, ¿verdad?, el día, y que tu gracia es maravillosa, ¿verdad? Entonces tener esos momentos que podemos como poner un stop en nuestras vidas durante el día, ¿verdad?, para poderle darle gracias a Dios por tanta grandeza y tantas bendiciones que nos ha dado, y no desenfocarnos va a ayudar a no desenfocarnos de Él, ¿verdad?, que podemos tener esa gratitud hacia el Padre, ¿verdad?, de
de que nunca nos ha dejado, ¿verdad? De que Dios siempre está con nosotros. Y a veces, aunque no lo podemos ver, necesitamos saber que Él siempre está allí, ¿verdad? Como lo, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Al despertar, sabemos que Dios está ahí, que Él nos está dando un nuevo día para comenzar, un nuevo día para buscar su presencia, para hacer el cambio, una diferencia a lo mejor a alguien que está a nuestro alrededor. Entonces, tener esos stops, yo creo que pienso que es algo un tip muy como que va a ayudar, ¿verdad? Para que tu mente, ¿verdad? No se desenfoque de las grandezas de Dios, de que estemos buscando en Dios, es tener esos stops durante nuestros días para darle gracias a Dios. Número 4 es amar a los demás. A veces nos enfocamos tanto en nosotros y nos enfocamos tanto en si sentimos la presencia de Dios o no la sentimos, y llegan tiempos a veces de que no podemos sentir, ¿verdad?, la presencia de Dios en nosotros. Pero tenemos que entender que Dios está ahí. Aunque nosotros no lo sintamos, Dios siempre está ahí, siempre está a nuestro lado. Y a veces nos deja no sentirlo por algo, porque Él desea que nosotros nos sintonicemos más a Él. O simplemente porque quiere probar nuestra fe y entender que la presencia de Dios, la conexión de Dios no se basa en sentimientos, sino que es un hecho. Entender que eso es un hecho, que es una realidad de que Dios siempre está a nuestro lado, siempre está a nuestro favor, y no basar nuestra relación con Dios con los sentimientos, con las emociones de que a veces estamos tan enfocados o tan acostumbrados en nuestro crecimiento en las iglesias que tenemos que llorar o sentir esto o sentir aquello, y si no lo sentimos es porque Dios no está ahí. Pero es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendemos que Dios está ahí, sin importar si lo sentimos o no. Dios siempre está ahí. Y una de las mejores, ¿verdad?, formas en la que nosotros podemos sintonizarnos en eso y entender que Dios es tan grande es dejar también de pensar solo en nosotros y empezar a amarnos, amar los unos a los otros y empezar a servir en su obra, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos servir en Él, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, en vez de tratar de que entender el por qué no lo siento, o si está ahí, o si está la presencia de Dios, enfocarnos en ser servidores hacia los demás, en amar a nuestro prójimo, ¿verdad?, como a nosotros mismos. Y, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, que es muy importante nosotros el servir. Dios vino, Jesús, si nosotros miramos la vida de Jesús, podemos entender que Él vino a servir. Él vino y nos enseñó que el servir, ¿verdad?, es mayor que el ser servido. Entonces nosotros queremos y deberíamos de desear todos los días parecernos más a Jesús, y esa es una de las enseñanzas muy grandes que Él nos vino a traer aquí en la tierra, ¿verdad? Poder servir a los demás, amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo puedes empezar a hacerlo, verdad? Servir en tu iglesia, ¿verdad?, siendo maestro, o en el ministerio que Dios te ha dado. No sé cuál sea, tú lo sabes, ¿verdad? Pero hay muchas formas en las que nosotros podemos servir a los demás. A lo mejor con una sonrisa, a lo mejor y tú sabes que hay alguien allí que necesita una ayuda, un apoyo, unas palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces tú estar y mirar a la necesidad de los demás y estar enfocado en ayudar, en amar, en verdad amar a tu prójimo como a ti mismo, y en ayudar en cada momento, verdad, a esas personas necesitadas, que tú puedas ser ese ánimo, y vas a ver que Dios se va a agradar tanto, vas a ver que Dios va a estar contigo y vas a empezar a tener una conexión más con Dios. Dios se anhela cuando nosotros estamos buscando de Él, cuando nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, el, como dije, orar, el estudiar su palabra. Y cuando nosotros empezamos a hacer eso, Dios mismo nos va a poner esa motivación, ¿verdad?, de amar
de servicio hacia los demás. Y esa es, ¿verdad?, una forma en la cual nosotros podemos tener una conexión con el Padre y podemos, ¿verdad?, llegar también a asimilarnos más cada día a Jesús, ¿verdad? Porque Él fue y ha sido uno de los mayores ejemplos del servicio y del amar al prójimo. Y creo que si nosotros estamos queriendo tener una conexión con el Padre y sentir su presencia y conocerlo más, qué mayor forma que seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Seguir el amar, el servir, ¿verdad? Que Él ha sido el mayor ejemplo de amor, ¿verdad? En su sacrificio, que en la cruz que murió por nosotros, el ejemplo, podemos decir, más mayor, ¿verdad?, de amor. Y número 5 es creer en Dios, tener fe. ¿Por qué? Porque hay veces que viene, ¿verdad?, que nosotros a lo mejor estamos orando, estamos leyendo, estamos sirviendo, amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Enfocándonos siempre en Dios, pero no sentimos su presencia, pero no sentimos que Él está, ¿verdad?, que Él está con nosotros. No sentimos nada. Entonces necesitamos tener fe y creer que Él está en cada momento con nosotros, así como dice la canción, ¿verdad?, de Waymaker, ¿verdad?, que aunque no podemos verlo, podemos saber que Él está obrando en cada instante, en cada momento. Tener fe de que Él nunca nos ha dejado y entender, como dije una vez más, de que no es por sentimientos, no es por emociones, sino por entendimiento de que Dios está obrando a nuestro favor en cada momento y que su presencia va a llegar, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener esa conexión con Dios. Y a lo mejor no estás sintiendo la presencia de Dios porque Dios quiere que te sumerjas aún más, que lo busques aún más, porque te quiere llevar a un nivel más grande del que tú te puedes imaginar. Te quiere mostrar cosas más diferentes. Entonces es muy importante que no dejes de orar, no dejes de estudiar su palabra, de enfocarte en Él, ¿verdad? Porque en cada momento Dios está ahí. Dios quiere enseñarte cosas nuevas, cosas diferentes, ¿verdad? Ezequías, ¿verdad?, en Segunda de Crónicas, capítulo 10, nos dejó un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Que Él convocó al pueblo para que se reunieran a adorar y a alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad?, ellos ofrecieron adoración y ofrecieron sacrificio hacia el Padre y pidieron perdón por sus pecados. Y eso es un buen modelo a seguir. Eso es algo que nosotros deberíamos de hacer constantemente. Adorar a Dios en cada momento. Pedir perdón por nuestros pecados, porque sabemos que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y cometemos pecados durante el día, pero nosotros saber y acercarnos confiadamente al Padre, que Él, ¿verdad?, tenemos un mediador y Él, ¿verdad?, Él comprende, y si nosotros conoce nuestra sinceridad y conoce nuestro corazón, y si nosotros nos acercamos a Él con honestidad y sinceridad, pidiéndole perdón, ¿verdad?, y tratando de que no cometamos en el mismo pecado, sino que estemos siempre tratando de crecer, de un crecimiento, ¿verdad?, y dejar esos malos hábitos y poder asimilarnos más a Jesús. Y nosotros, ¿verdad?, cada día teniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, el enfoque de acercarnos más a Dios, y Dios va a conocer, Dios se va a agradar de eso y tú vas a sentir su presencia. No, ¿verdad?, no es algo místico, no es algo así, ¿verdad?, pero sí es algo, y son formas en las cuales podemos nosotros aprender, ¿verdad?, y conectarnos más con Dios, porque son cosas que antemano tenemos siempre que estar haciendo. Y nos va a ayudar, ¿verdad?, a acercarnos más al Padre y a tener esa conexión que estamos buscando constantemente. Esta búsqueda de Dios nos va a ayudar a que la presencia de Dios sea real en nuestras vidas, sea tangible en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos va a ayudar a tener esa seguridad de que Dios está en nosotros, de que Dios nos guarda, de que Él está con nosotros en cada momento. Y entender, ¿verdad?, que
todos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como amadores, como seguidores de Jesucristo, necesitamos tener esa conexión con el Padre. Necesitamos conocerlo, ¿verdad? Y necesitamos aprender más de Él cada día. Entonces los dejo con esos 5 pasos para que nuestra fe, nuestra conexión con Dios se haga cada día más tangible, más real en nuestras vidas. Espero que haya sido de gran ánimo, de gran, ¿verdad?, claridad para su vida con este tema, ¿verdad? Que es poder conectarnos más con el Espíritu Santo, sentir más su presencia y conocer más de Jesús, ¿verdad?, de Dios. Y son esos 5, ¿verdad?, pasos, 5 cosas, que es orar sin cesar, es estudiar sus escrituras, no es enfocarnos de Él, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros amigos, a los que están a nuestro alrededor, y siempre creer en Dios y tener fe para podernos mantener firmes en cada momento. Los amo mucho en Cristo y los espero ver en el próximo video.